Buenos días para todos. Ya estamos a mitad de semana. Espero que hayan pasado un buen lunes y un buen martes. Espero que el resto de semana también sea excelente. Muchas bendiciones para todos y un feliz día para hoy. Les voy a compartir pantalla para mostrarles la guía que les compartí para la clase del día de hoy. Hoy el tema es muy sencillo, realmente el tema es demasiado sencillo. Entonces, el ideal del día de hoy es que podamos hacer la explicación, llamo a lista y lo que queda de la clase van a tener para realizar la actividad, que también es demasiado sencilla. ¿Listo? Es decir, el ideal del día de hoy es que la actividad la realicen dentro de la clase y asimismo la puedan realizar hoy y no tengan que después ocupar más tiempo para hacer la tarea, sino que aprovechemos el mismo tiempo de clase para realizarla y de una vez subirla. ¿Listo? Ya está presentando pantalla, entonces les voy a mostrar aquí la guía. Bueno, entonces dice, la fecha, hoy estamos a 21 de octubre del 2020, el ciclo 1 de media, área matemáticas, las asignaturas de física. El tema, hoy vamos a hablar sobre la ley gravitacional y la energía y el trabajo. La frase del día de hoy, los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. ¿Cuál es la invitación con la frase del día de hoy? Hoy, como saben, hoy se está realizando dos cosas. Una, se está realizando el paro de maestros por parte del distrito, por parte de FECODE. Entonces, ¿qué está pasando con la educación? Hay que entrar en reflexión. Nosotros como docentes, ustedes como estudiantes, la sociedad misma como pueblo, como pueblo, debe saber qué está pasando con todo lo que tiene que ver con educación. También se está haciendo una marcha por parte de la Minga para luchar por los derechos del pueblo, no solo de los indígenas. Los indígenas son los que empezaron a hablar de eso en este momento, pero el pueblo colombiano siempre a través de su historia ha peleado por sus derechos. Entonces la invitación del día de hoy es a reflexionar sobre todo lo que está pasando en este momento en Colombia. ¿Qué está pasando en la educación, en la salud, que es muy importante? De hecho, es muy importante en este momento. ¿Qué está pasando con nuestros gobernantes, con nuestras ciudades? ¿Qué está pasando con las reformas tributarias? ¿Qué está pasando con todo? Realmente la invitación de hoy es a que a partir de hoy seamos más reflexivos con nuestro entorno, con lo que hacemos y con lo que opinamos y leemos, ¿no? Leemos y opinamos cosas que pues realmente debemos hacerlo mirando desde todos los puntos de vista, no solo quedarnos con un punto de vista, sino con muchos puntos de vista para poder lograr esa reflexión que se quiere. Entonces esa es la invitación para el día de hoy, con la frase del día de hoy. El tema, esta semana, se va a realizar dos temas, son súper sencillos, súper sencillos. Vamos a hablar sobre la ley de gravitación. Vamos a hablar sobre la ley de gravitación. Vamos a reconocer cuál es esa ley, de qué se trata, cómo es que se representa este movimiento, cómo se relaciona este concepto de fuerza frente a los fenómenos de la naturaleza. Y pues vamos a mirar unos ejercicios de aplicación matemática.
Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. También vamos a encontrar, perdón, aquí energía es con tilde, me disculpo. Vamos a encontrar aquí el concepto de trabajo y energía. Van de la mano, van de la mano. Cuando se realiza trabajo, se hace un gasto de energía. Un gasto de energía si es desde el cuerpo humano. ¿Listo? Si no, si es eléctrica, existe unos métodos especiales para hallar todo eso que tiene que ver con la energía, ¿no? Con el voltaje, con la corriente. Pero eso ya va más desde lo artificial, ¿no? Pero desde la educación física podemos ver el concepto de trabajo y el concepto de energía, y lo podemos ver desde la educación física, también desde la física misma. Entonces vamos a reconocer el concepto de trabajo y energía. Vamos a mirar cómo se relaciona el trabajo y energía, cuáles son los conceptos, y vamos a mirar cómo es que se transforman este trabajo y la energía en diferentes sistemas, ¿no? En diferentes sistemas de nuestro diario vivir, de nuestra vida cotidiana. Por eso les digo que hoy el trabajo es mucho más sencillo, porque la explicación es desde la práctica, desde lo que vemos, desde lo que conocemos. Entonces es mucho más sencillo. Entonces, voy a empezar a hablar. Voy a empezar a hablar desde la ley de Newton de gravitación universal. Entonces resulta y acontece que hemos venido hablando sobre las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de Newton. Y pues a través de las leyes de Newton nos hemos dado cuenta que existen fuerzas, ¿no? Que hay fuerzas que existen unas fuerzas que interactúan entre masas, entre cuerpos. Es una interacción de fuerza. Y en este caso, cuando se habla de la ley de gravitación universal, estamos hablando de una fuerza de atracción. Es una fuerza de atracción, es decir, una fuerza que une, pero asimismo separa. Por eso se llama gravitación, porque van a permanecer siempre, digamos, desde un punto, y nunca va a acercarse más o se va a alejar más. Es decir, hay una fuerza que atrae, pero asimismo empuja, repulsa, para que se mantenga en equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Entonces aquí vemos que las fuerzas con las que se atraen dos masas son directamente proporcionales al producto de dichas masas. Es decir, la fuerza de atracción con la que se van a atraer estas dos masas van a ser proporcionales a la masa, a su peso, a su masa. Si la masa es mayor, la fuerza va a ser mayor de atracción. Si la masa es menor, pues la masa va a ser menor en la fuerza de atracción. Eso es a lo que se refiere cuando uno está hablando de una fuerza, de una fuerza, digamos, directamente proporcional a la masa, Si la masa aumenta, la fuerza aumenta. Si la masa disminuye, la fuerza de atracción disminuye. Eso es lo que estoy leyendo hasta acá. Y va a ser proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. ¿Qué quiere decir? Ponga la atención. Entonces, aquí lo que nos está diciendo que existe una fuerza, que es la que vamos a hallar, una fuerza que hace que estos dos objetos, estas dos masas, se mantengan separadas a una distancia. Y que esa distancia siempre sea la misma, pero eso no quiere decir que la distancia sea la misma, no exista una fuerza. Sí existe una fuerza. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de atracción de la masa 1 con la masa 2. Es decir, la masa 1 va a jalar a la masa 2.
Pero también hay una fuerza donde la masa 2 va a ejercer sobre la masa 1 para no separarse. Es decir, aunque la masa 1 está atrayendo la masa 2 va a ejercer una fuerza para no dejarse acercar. A esa fuerza que hace tanto masa 1 para atraer y masa 2 para no dejarse atraer, a esa fuerza la vamos a denominar la fuerza de gravitación universal. ¿Cómo se plantea la fórmula? ¿Cómo se plantea la fórmula? Entonces, espere que creo que alguien va a entrar. ¿Cómo planteamos esa fórmula? Esa fórmula se plantea de la siguiente manera. Entonces dice, la fuerza de dos masas, es decir, la fuerza, por eso hay dos fuerzas, vea, la fuerza 1 frente a 2, es decir, la fuerza de la masa 1 frente a la masa 2 es la fuerza que jala, es decir, la que va a atraer. Y la fuerza que ejerce de la masa 2 a la masa 1 es la fuerza que hace para que no llegue, es decir, la que está ejerciendo una contrafuerza. Y vean que esas dos fuerzas son iguales. Como son iguales, van a mantener la misma distancia. Entonces, esa fuerza de gravitación va a ser igual a una constante, como estamos hablando de gravitación, estamos hablando de dos objetos que están en el universo, en el espacio. Dos fuerzas que se mantienen. El ejemplo más sencillo es el ejemplo del sistema solar. Hay una fuerza del Sol contra la Tierra y una fuerza de la Tierra contra el Sol. Hay una fuerza de la Tierra con la Luna. Hay una fuerza de la Luna contra el Sol. Hay una fuerza entre los planetas, de un planeta con otro. Hay una fuerza entre el Sol y la Luna. Hay una fuerza entre la Luna y otro planeta. Y así sucesivamente. Esa fuerza es la de la que estamos hablando. Como estamos hablando que es universal, de gravitación universal, hay una constante de gravitación universal, porque estamos hablando del espacio. Entonces, como estamos hablando del espacio, esta constante de proporcionalidad se llama constante de gravitación universal, la cual va a tener un valor, siempre va a ser el mismo. Así como en la Tierra, la fuerza de la Tierra va a ser la misma porque siempre nos empuja al centro de la Tierra de la misma, 9.8 metros sobre segundos, va a haber una fuerza, gravitación entre los planetas. Esa fuerza va a ser siempre la misma. Esa es de 6,7 por 10 a la 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. La constante de gravitación es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, la fuerza es igual a esa constante por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para resolver cualquier ejercicio que tenga que ver con la ley de gravitación universal. ¿Alguna pregunta hasta ahí para hacer un ejemplo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Para realizar un ejemplo. ¿Preguntas hasta ahí? El tema es muy sencillo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que escriba por el chat si hay alguna pregunta? Bueno, dicen, un campo magnético. Sí, un campo magnético funciona parecido a la ley universal, se parece mucho a la ley universal. Pero ahí, digamos, la constante no va a ser una constante universal, sino va a ser una constante de campo magnético.
Y pues no va a ser masa 1 y masa 2, sino más bien partícula 1, que sería Q1, y partícula 2, que sería Q2. Entonces la fuerza es igual a una constante de campo magnético por Q1 por Q2 sobre distancia cuadrada. Funciona muy parecido, demasiado parecido. Ahí lo único que cambiaría sería la constante, cambiaría el número de la constante. De resto, funciona muy parecido. O una fuerza entre el centro de la Tierra y las cosas. No, esa fuerza no es de gravitación universal. ¿Por qué no es de gravitación universal? Porque esa es explícitamente de atracción, porque sí nos pegamos a la Tierra. Hay una fuerza, pero nos pegamos. La de gravitación no se unen los planetas. Es una fuerza que existe y que se mantiene ni para que se atraigan ni para que se separen. Es una fuerza ahí, una fuerza que se va a mantener. Una fuerza ahí que se va a mantener. ¿Y qué hay de esa fuerza que nos empuja la manecilla de la bruja de la brújula al norte? Esa es de atracción. Esa es exclusivamente de atracción. Esa es exclusivamente de atracción. Por eso la aguja de la brújula empieza a apuntar hacia el polo distinto para atraerse. Por eso siempre va a apuntar hacia el norte. Por eso va hacia allá, porque atrae. Entonces la punta siempre va a ir hacia donde nos está atrayendo. Hacia donde nos está trayendo. Si usted se empieza a parar en cualquier parte, va a cambiar de posición la brújula. O sea, eso quiere decir que usted sí se está moviendo. Y en la ley de gravitación, los planetas o los objetos, las masas, están quietas. Quietas, ni se atraen, ni se repelen. Están ahí. En cambio, la aguja apunta siempre al norte. Exacto, se atraen, signos opuestos se atraen, correcto. Positivo y negativo se atraen. El norte atrae al sur. Sí, el polo norte atrae al polo sur, correcto. Sí, es correcto. Después dice, la Tierra tiene dos fuerzas magnéticas, dos campos magnéticos. Una que nos empuja al centro de la Tierra y otra que nos empuja hacia la manecilla, hacia el norte. No, la gravedad nos empuja exclusivamente al centro de la Tierra, al centro. Siempre nos va a empujar al centro. Para que nosotros nos mantengamos levitando, debe haber una fuerza. Esa fuerza, ahí sí sería atracción, pero nosotros no podemos levitar y mantenernos ahí con el mismo espacio siempre. Siempre nos vamos a pegar a la Tierra. Eso quiere decir que sí es una fuerza única y exclusivamente de atracción. La de gravitación es de atracción y de repele. Ni se van a pegar ni se van a separar. Se van a mantener siempre separados. Esa es la diferencia. Listo, creo que ahí están las preguntas hasta ahora. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es que funciona la fórmula. Vamos a ver el ejemplo. Es demasiado sencillo. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de dos masas donde la masa 1 ejerce una fuerza y la masa 2 también ejerce una fuerza, pero ya sabemos que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Existe una distancia que se separa, y existe una constante de gravitación. Entonces tenemos la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 y esto es igual, entonces ponemos la fórmula, la constante de gravitación por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces ya tengo la masa 1, la masa 2, la distancia. Entonces, la masa 1, ¿cuánto pesa la masa 1? La masa 1 pesa 3 por 10 a la 2 kilogramos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir 300 kilogramos. Lo pongo en notación científica. Yo trabajo esto en notación científica porque la constante de gravitación universal está en notación científica. Como la constante
está en notación científica, yo exclusivamente tengo que pasar la masa a notación científica y obviamente tengo que pasar la distancia también a notación científica. Pero eso es muy sencillo. Pasar a notación científica es muy sencillo. Si la masa equivale a 300, es decir, 300, y lo quiero pasar a notación científica, pues yo los dos ceros los quito, dejo el 3, pongo por 10 y los dos ceros, porque eran dos, ese cantidad de ceros es lo que pongo arriba. Entonces tengo 3 por 10 a la 2. Ya lo pasé a notación científica. Si dice aquí 5 por 10 a la 1, eso quiere decir que es un 0 a la derecha. Como es un 0 a la derecha, eso quiere decir que la masa es de 50 kilogramos. Pero yo ya vuelvo y explico, la masa se pone en notación científica. La distancia también. Entonces veamos aquí la distancia. La distancia es de 0,5 metros. Es decir, la distancia que van a tener dos cuerpos afuera en el espacio es de, están separados de 0,5 metros. No están muy separados que digamos. Están separados. La masa 1 es de 300 kilogramos, pero ya lo puse en notación científica. Y la masa 2 es de 50 kilogramos, pero también ya está en notación científica. ¿Qué nos hace falta? Pasar la distancia a notación científica. Entonces yo lo primero que hago, yo pongo la fórmula. Entonces la fuerza es igual a la constante, pongo la constante. Entonces la constante es de 6.673 por 10 a la menos 11 Newton por metro, bueno, Newton por metro sobre la gravedad al cuadrado. Entonces resulta y acontece que yo pongo aquí la constante. Listo, la puse. Después dice, la masa 1 por la masa 2. Entonces, la masa 1 es de 3 por 10 a la 2 y la masa 2 es de 5 por 10 a la 1. Entonces puse ahí las masas. Y abajo puse la distancia al cuadrado, 0,5 al cuadrado. Hasta ahí no lo he pasado a notación científica. Entonces, lo pongo al cuadrado, no es porque ya esté en notación científica, está al cuadrado porque en la fórmula la distancia está al cuadrado. Pero eso no quiere decir que ya esté al cuadrado. Tenemos que pasar este 0,5 a notación científica. Entonces, aquí vamos a ver el proceso de cómo es que yo paso el 0,5 a notación científica. Se puede hacer de manera rápida. ¿Cómo se hace de manera rápida? Si este tiene el 0 y yo lo voy a correr un lugar, eso quiere decir que el 5 va a quedar, libre. Queda el 5 libre, vea, 5, acá está el 5. Queda libre, ¿sí? Sin el 0,5. Y como yo lo corrí de la izquierda hacia la derecha, el 0, lo pasé de la coma hacia el 5, es decir, me devolví un lugar, eso quiere decir que sería por 10 a la menos 1, porque me devolví un lugar para que el 5 fuera un número entero. Para que el 5 sea un número entero. Entonces, esa sería la manera rápida, 5 por 10 a la menos 1. Pero entonces yo tengo otra forma de hacer esa transformación. La podemos hacer de manera rápida, es decir, yo tengo el 0, lo corro a un lugar para que el 5 sea un número entero, y como me devolví un lugar para que sea entero, yo digo que es a la menos 1, porque me devolví para que sea entero. Ya es distinto como el 3, si era 300, yo quito dos ceros, pero vean que el 300 es el número entero, y al quitarle los 3 ceros, el 3 sigue siendo número entero. Como sigue siendo el número entero, al quitarle los 2 ceros, por eso el número es positivo. Pero vea que aquí le quito el 0, pero el 0,5 no es entero. Si yo corro un lugar, ahí sí el 5 sería entero. Por eso el exponente sería a la menos 1. Eso ya lo debieron aprender ustedes. Solo estoy recordando. Entonces,
Esa sería la manera rápida de pasarlo a científico. Les voy a enseñar otra manera. Si yo tengo aquí 0,5, eso quiere decir que yo voy a multiplicar por 10. Si fuera 0,05, pues multiplicaría por 100, ¿no? Porque serían dos ceros. Si fuera 0,005, pues multiplico por 1000. Si es 0,0005, pues multiplico por 10.000. Bueno, ahí depende por la cantidad de ceros que está acá, pues sería la cantidad de ceros acá. Entonces, como dice 0,5 es solo un cero, entonces multiplico por 10 arriba y multiplico por 10 abajo. Entonces, 0,5 por 10, eso es 5. Y quedaría dividido 10 porque multipliqué abajo también por 10. Es decir, esa multiplicación me da 5 décimos. 5 décimos. Si yo tengo aquí el 10 y yo lo paso arriba, abajo está dividiendo, vea. Como lo voy a pasar arriba, lo subo a multiplicar, por eso queda 5 por 10. Pero como estaba abajo y lo subí a multiplicar, siempre sube negativo. Por eso da a la menos 1. Más adelante, cuando no sé, creo que no es en trigo, creo que es en cálculo. O en trigono, sí, creo que es en cálculo. En cálculo o en álgebra de Baldor, uno aprende a subir un elemento abajo, a subirlo negativo. Es decir, si aquí fuera, digamos, 20 y lo subo arriba, sería 20 a la menos 1. Si yo tengo aquí abajo 55 y lo subo para que quedaría 5 por 55, ese 55 quedaría negativo. Esa es una clavecitas que yo les doy. Listo, ya tenemos que da 5 por 10 a la menos 1. Tanto de la forma que yo les acabo de enseñar, como de manera rápida. Nos da igual, 5 por 10 a la menos 1. Pero resulta y acontece que dice que está al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, para pasarlo al cuadrado, yo cojo este 5, lo elevo al cuadrado. 5 por 5 da 25. Y este 10 a la menos 1, hay que pasarlo a cuadrado. Pero resulta y acontece que esos son potencias. 10 a la 1, ese menos 1 es una potencia y arriba es una potencia. Eso quiere decir que eso es potencia a la potencia. Y ya sabemos que eso es una multiplicación. 2 por 1. Potencia a la potencia se multiplican. 2 por 1 da 2. El signo está negativo, entonces da menos 2. Entonces da 5 al cuadrado da 25. Y 10 a la menos 1, entonces se multiplica 2 por 1, 2, está negativo, da negativo. Eso quiere decir que la distancia al cuadrado, ya en notación científica, sería 25 por 10 a la menos 2, que sería el siguiente paso después de hacer este. Ya lo pasé a notación científica, ahora está al cuadrado, lo elevo al cuadrado, me da 25 por 10 a la menos 2. Ahora ubico lo que me hacía falta en el ejercicio. Entonces yo tengo la fuerza es igual a la ley de gravitación, es decir, 6.6 por 10 a la menos 11. Por la masa 1 por la masa 2. Entonces hay que multiplicar la masa 1 por la masa 2. Entonces, ¿cómo se multiplican? 3 por 5, eso da 15. Entonces da acá 15, vea. Por 10 a la algo. Entonces ahora los exponentes. Dice por 10 a la 2 y aquí por 10 a la 1. Entonces, se deja esto no es potencia, esto es multiplicación de potencias. No potencia a la potencia, sino multiplicación de potencias. En este ejercicio de 5 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado, eso es potencia a la potencia. Acá tenemos es multiplicación de potencias, es decir, 10 a la 2 por 10 a la 1. Entonces, 3 por 5 da 15, listo. 10 a la 2 por 10 a la 1, entonces se deja la misma base y se suman los exponentes. 2 más 1, eso da 3. Entonces nos da 3 por 5, 15 por 10 a la 3. Es decir, esa es la manera correcta de multiplicar notación científica.
Entonces, multiplico los números enteros, 3 por 5, me da un número entero, queda 15. Ahora se hace la multiplicación de las potencias aparte, que es la de la notación científica. Sería 2 por 1, 2, pero como está negativa, pues menos por más, menos, por eso da negativa. No, bueno, eso es en la exponente. Acá no, acá sería 2 más 1, y 2 más 1 pues da 3. Entonces da 15 por 10 a la 3. Sería la multiplicación de las masas. Dividido la distancia al cuadrado, que ya la tenemos al cuadrado, que es 25 por 10 a la menos 2. Entonces aquí lo que vemos es que arriba vuelve a haber una multiplicación. Vuelve a haber una multiplicación de potencias, ¿no? Vuelve a haber una multiplicación de potencias. Entonces, vamos a multiplicar. Póngale atención a lo que vamos a hacer acá. Se va a multiplicar 6.673 por 15. Eso nos da 0,03. Entonces multiplicamos. 0.6. No, mentiras, porque ahí yo ya lo estoy dividiendo sobre 25. Entonces lo que voy a hacer es, primero multiplico arriba y los números enteros y lo divido por el entero de abajo. La notación científica todavía no la hago. Recuerden que la notación científica dice 10 a la menos 11, que sería 10 a la menos 11, y aquí sería 10 a la 3. Entonces aquí pongo por 10 a la 3. Y multiplico los números enteros. Entonces, 6,63 por 15, que sería Venga, lo hago con color para que sea más fácil y mejor. Entonces digo, yo multiplico por acá los puse, vea, por y voy a separar la notación científica. Entonces 10 a la 11, entonces lo pongo acá, 10 a la 11, vea. Y acá dice 10 a la 3, y aquí digo por 10 a la 3. Y abajo lo pongo normal, 10 por 25 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a multiplicar que es 6.63 por 15 dividido 25. Entonces eso, en pocas palabras, sería, entonces si tenemos una calculadora a la mano, entonces tenemos 6.673 por 15, eso nos da 100.095, pero eso lo dividimos dentro de 25, entonces 100.095 dividido 25, eso nos da 0.003, 4.003, es la división de estos tres números. Ahora vamos a hacer la de los exponentes. Recuerden que aquí se deja la misma base y se suman los exponentes. Es decir, menos 11 más 3, eso da menos 7. A ver, eso da menos 7. Menos 11 más 3. No, menos 8. Espere. Menos 8, das 8. Eso da 8. Eso da 8. Menos 8. Entonces tenemos 11 negativos. Le quitamos uno positivo, queda 10. Le quitamos otro negativo, queda 9. Y le quitamos otro negativo, queda 8. Queda menos 8. Entonces queda menos 8 arriba. Y abajo dice menos 2. Pero recordemos que ya no es multiplicación, sino división de potencias. Entonces, en la división de potencias, se restan. Entonces sería menos 8, lo voy a hacer aquí, menos 8, menos, abro paréntesis, menos 2. Cierro paréntesis. Eso es lo que tenemos. Menos 8 que nos dio arriba, de decir menos 11, menos 3 da menos 8.
menos, porque está dividiendo, y abajo dice menos 2. Entonces, menos por menos da positivo. Entonces, ese da positivo. Menos 8 más 2, eso da menos 6. Entonces, la respuesta sería, la fuerza es igual a 4.003 por 10 a la menos 6. ¿Cómo es fuerza? Es en Newton. Newton. Y esta es la manera de resolver un ejercicio de gravitación universal. ¿Preguntas de cómo se resuelve el ejercicio? ¿Preguntas? Por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se resuelve el ejercicio? No, creo que es muy sencillo. Realmente es muy sencillo hacer el ejercicio. Entonces, la tarea es un ejercicio así, parecido. De hecho, fue lo único que puse de tarea. Ahorita voy a hablar sobre trabajo y energía, pero de eso no dejé trabajo. Solo voy a dejar sobre la fuerza de gravitación. Entonces, vean aquí lo que dice. Yo les di la masa 1, que es de 4 por 10 a la menos 3. Les di la masa 2, que es 25 por 10 a la 5. Les di la distancia, que es de 150 metros. Eso quiere decir que tienen que pasar estos 150 a notación científica. ¿Cómo lo pasamos? 10 por 15 por 10 a la 1. 15 por 10 a la 1. O puede ser 1,5 por 10 a la 2. Trabájenlo así. 1,5 por 10 a la 2. O bueno, pasen ustedes ahí, pasen la anotación científica a ver cómo les va. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Como les enseñé acá. Entonces, multiplico por 10 arriba y abajo. ¿Por qué multiplico por 10? Porque yo tengo que pasar este 10 arriba negativo a la menos 1. Por eso lo multiplico por 10. Entonces, si yo voy a multiplicarlo por 10, entonces, tomen nota, si lo voy a multiplicar por 10, la distancia me quedaría 150 por 10. Entonces, 150 por 10, eso es 1500. Eso da 1500. 1500. Pero como lo multipliqué por 10 arriba, lo multiplico por 10 abajo. Como está el 10 abajo, lo voy a subir. Entonces lo subo multiplicando. Pongo el 10 y le pongo arriba menos 1. Uy, no pude ponerlo ahí. Menos 1. Entonces, la distancia es de 1500 por 10 a la menos 1. Esa sería la distancia. En notación científica. Entonces, aquí ya se las di, vea. Anótenla. Tenemos la masa 1, tenemos la masa 2 y tenemos la distancia que es de 1500 por 10 a la menos 1. ¿Listo? Así lo dejé en notación científica. Profe, yo puedo pasarlo de otra forma de notación científica. Es decir, yo tengo aquí el 0, lo voy a correr un lugar a la izquierda. Exporta, lo hago de otra manera. Háganlo como a ustedes mejor les parezca. Yo les acabo de dar la distancia como yo lo hallé. Multiplico arriba, 10 abajo y arriba, para que el 10 quede abajo. Entonces, 10 por 150 da 1500, pero el 10 quedó también abajo, lo tengo que subir. Lo subo negativo, entonces queda 1500 por 10 a la menos 1, que fue lo mismo que yo hice acá, vean. Lo repito, acá. Mírenlo acá. Tengo 0.5, multipliqué por 10 arriba y abajo, que fue lo que hice ahorita. 10 por 0.5 da 5, y abajo quedó el 10, vean. ¿Sí ven? Entonces es como si acá me hubiera quedado 1500 dividido 10. Eso fue hasta ahí es de lo que voy haciendo acá, según lo que expliqué. Aquí. Como el 10 quedó abajo,
yo lo voy a subir. Está dividiendo 5 dividido 10. Como está dividiendo, lo voy a subir a multiplicar. Pero si lo subo a multiplicar, lo subo como a la menos 1. Es decir, 10, si el 10 está dividiendo y lo voy a subir, queda a la menos 1. Por eso aquí es como si yo hubiera tenido 1500 dividido 10. Pero ese 10 lo subí multiplicando, vea, pero con el menos 1. Por eso la distancia me quedó 1500 por 10 a la menos 1. Entonces, ya después, ya teniendo la masa 1, la masa 2 y la distancia, ya en notación científica, porque ya se las di, van a utilizar la fórmula, esta fórmula, para resolver el ejercicio. ¿Preguntas de lo que tienen que hacer de tarea? ¿Preguntas? Sí, hay muchas formas de hacer la notación científica, correcto, por eso. Utilizan la que ustedes, la que mejor les parezca, muchachos, ¿vale? A algunos le puede quedar esa notación científica a la menos 1, como a otros le puede quedar positiva, ¿no? Que puede ser 1, ahí pusieron una, vea. 0,15 por 10 a la 3. Ahí pusieron una. Esa vale. Y por ejemplo, a él le dio negativa, positiva, a mí me dio negativa. Pero cuando empecemos a hacer la suma, la multiplicación de potencias y después la división de potencias, nos va a dar igual. Es decir, que no hay problema, ¿vale, Jesús? La puedes utilizar de cualquier forma de notación científica que tú conozcas. ¿Listo? La puedes utilizar como quieras. Bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas de ese tema. Ahora les voy a hablar sobre el trabajo y energía, que es el siguiente tema. Entonces, concepto de trabajo. Entonces les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar aquí. ¿Qué se va a ver entonces? Definición de trabajo y energía. Entonces, concepto de trabajo. El trabajo es una manera de medir la energía que el cuerpo gasta al desplazarse. O sea que el trabajo es una fuerza con desplazamiento. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil entenderlo. Si se dice que el trabajo es una manera de medir energía que gasta un cuerpo al desplazarse, eso quiere decir que el concepto de trabajo lo vamos a hablar exclusivamente desde el cuerpo humano, desde la educación física. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si una persona que está en el gimnasio y está alzando una mancuerna del piso y la lleva al pecho, es decir, se agacha, hace la sentadilla, recoge la mancuerna y se pone de pie, ahí está realizando fuerza, está realizando una fuerza para levantarla. Pero solo realiza trabajo cuando se desplaza del piso arriba. Aunque tenga la mancuerna de pie en el pecho, ahí solo está gastando, ahí está haciendo fuerza, pero no está haciendo trabajo. El trabajo lo realiza si empieza a caminar con la mancuerna, alzando la mancuerna. Si empieza a caminar con la mancuerna alzada, ahí está generando trabajo y está gastando energía. Pero si la persona coge la mancuerna, se desplaza hasta arriba, hace la sentadilla, se para, hizo trabajo mientras se paró, porque hubo desplazamiento. Pero si se queda quieto con la mancuerna alzada, sin moverse, ahí no hace trabajo. Ahí hace fuerza y gasta energía. O sea que cuando uno hace fuerza, también gasta energía. Pero cuando se hace trabajo, también se gasta energía. Pero eso no quiere decir que cuando hace uno una fuerza, explícitamente siempre está haciendo trabajo.
No. Entonces vuelvo y repito. Si uno está en el gimnasio, se agacha, coge una mancuerna, se pone de pie mientras se desplaza del piso a ponerse de pie, en ese desplazamiento sí hubo trabajo. ¿Por qué hubo trabajo? Porque hubo desplazamiento. Hubo desplazamiento. Si la persona ya de pie se queda con la mancuerna quieta, ahí no gasta trabajo, ahí solo está haciendo fuerza. Pero si coge la mancuerna y empieza a caminar, ahí estamos hablando de trabajo, de trabajo. ¿Alguna pregunta sobre la diferencia entre fuerza y trabajo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Listo, Alexandra dice no. Jesús, creo que usted está diciendo ahí, vean, si es 150, usted empieza a correr. Un lugar para llegar a 15, 2 lugares para llegar a 1, un lugar para llegar a 0. Ahí va 3 y 3, 6, sí, es a las 6. Sí se había equivocado. Pero sí, así lo puede hacer también, Jesús, no hay ningún problema. Alexandra dice que no hay preguntas, Ronaldo dice que no hay preguntas. Listo. Entonces, vuelvo al archivo. Entonces, entonces, el trabajo se dice que es una fuerza, porque cuando uno se está desplazando, ahí está haciendo fuerza. Si usted, si usted está alzando un bulto de papa y lo está llevando de la cocina, de la sala a la cocina, usted está haciendo fuerza, pero también está haciendo desplazamiento. Eso quiere decir que el trabajo es igual a la fuerza que usted está realizando con el desplazamiento. Es decir, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. En algunos, en el sistema inglés, recuerdan que yo les estaba diciendo la clase pasada cuando veíamos tensiones, yo hablaba de la tensión como peso, como trabajo, y la expresé con una W. Pues resulta que aquí, en inglés, el trabajo es work. Por eso se utiliza la letra W. Por eso, en muchos libros van a encontrar esta fórmula de T igual a fuerza por distancia, también la van a encontrar como W, que va a ser trabajo en inglés, igual a la fuerza por X. Pero sabemos que X es el desplazamiento que hay en el eje X. Eso quiere decir que esa sería la distancia. Entonces aquí se las pongo. En el sistema inglés, en muchos libros vamos a encontrar la fórmula como W igual a la fuerza por la distancia. Pero en otros libros la podemos también encontrar como trabajo igual a la fuerza por la distancia. Entonces aquí recordamos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Recordamos que la aceleración es igual a metros sobre segundos, es decir, la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces, vamos a mirar y vamos a hallar las unidades de medida del trabajo. Entonces, vea, el trabajo es igual a la fuerza, pero recordamos cuáles son las unidades de la fuerza. Las unidades de la fuerza son los newton, pero un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de newton, es decir, de la fuerza. Y las unidades de la distancia es la masa. La masa. Eso quiere decir que las unidades de trabajo es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro. Y metro por metro es metro cuadrado. Entonces, las unidades de trabajo son kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y resulta y acontece que por allá Einstein, más adelante, cuando habla de la energía, él
habla de la energía y las unidades de las energías también es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir que el trabajo también es energía. Por eso arriba dice que el trabajo es una manera de medir la energía que gasta un cuerpo. Como el trabajo tiene las mismas unidades de energía, por eso se dice que el trabajo es una forma de medir esa energía. Esa energía. Esa energía. Entonces aquí vamos a mirar cómo es que, cómo los dos casos que se pueden presentar cuando hay energía, cuando hay trayectoria, cuando hay desplazamiento. Cuando hay desplazamiento. Entonces vamos a mirar. Si estamos de manera horizontal, vea que el desplazamiento se va a hacer sin un ángulo de inclinación. Como no hay ángulo de inclinación, pues decimos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, que es la que estamos mirando acá. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Pero si el desplazamiento no es horizontalmente, si el desplazamiento no es hacia allá horizontalmente, sino más bien el desplazamiento es con una diagonal, aquí se va a ver un ángulo de inclinación. Entonces aquí cambia que el trabajo va a ser la fuerza por la distancia, pero la distancia es diagonal. Y como es diagonal, vamos a utilizar la razón trigonométrica del coseno. Entonces dice que el trabajo, cuando el desplazamiento es en diagonal, sería el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo de inclinación. Es decir, si aquí fue en 45 grados, entonces sería, el trabajo sería la fuerza por la distancia por el coseno de 45 grados. Entonces el coseno de 45 grados es tanto, la distancia fue 5 metros y la fuerza fue de 10 newton. Entonces 5 metros por 10, eso da 50. Y 50 por lo que haya dado coseno de 45. Y ahí da la respuesta de trabajo. Realmente estas dos fórmulas son demasiado fáciles de entender. No dejo algún ejercicio porque se resuelve exactamente igual que la primera ley de Newton, reemplazando los valores de la fuerza y de la distancia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Si no, para llamar 45 grados o 90, o puede ser desplazamiento de 60 grados, 50, 160, 180. Cualquier ángulo de desplazamiento, Jesús. No habría ningún problema. Eso ya depende del ejercicio, Jesús. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Si no, pues para llamar lista y darles el tiempo para que puedan realizar la tarea del día de hoy. Cristian Camilo dice que no. Ronaldo dice que no. Alejandra Nieto dice que no. Listo, perfecto. Listo, entonces voy a llamar lista. Entonces, la persona que yo vaya llamando lista, persona que puede ir saliendo de la videollamada, ¿vale? Voy a parar la grabación para que la grabación no quede tan larga.
Y listo, ya